Bien, buenas noches. Soy Juan David Pinto, su profe de biología. Hoy vamos a estar tratando los temas de separación de mezclas y también vamos a empezar a tratar el tema de energía y sus transformaciones. Cuando se trabaja con mezclas, por lo general, lo que se busca hacer es separar sus componentes. Cuando necesitamos estudiar un componente, lo estudiamos siempre por lo general de forma aislada. Entonces, existen diferentes métodos para separar las mezclas de acuerdo a los componentes que éstas tengan. Si hay una mezcla homogénea de tipo líquido-líquido, si hay una mezcla heterogénea de tipo líquido-sólido, diferentes mezclas homogéneas que pueden ser también sólido-sólido o heterogéneas que pueden ser sólido-sólido dependiendo de estos estados de la materia en las que se encuentren, podemos utilizar diversos métodos. La diversidad de métodos es muy variada, existen muchos. Entonces, para no abarcar toda la gama amplia que hay de métodos, vamos a nombrar solo algunos para que puedan tener una noción de estos métodos que son los que pueden llegar a utilizarse con las sustancias que ustedes pueden llegar a encontrar o las mezclas que pueden llegar a encontrar en la vida diaria, ¿sí? Entonces, por nombrar algún método, podemos nombrar la evaporación, la destilación, la filtración, la centrifugación o la imantación. Bien, la evaporación consiste en lo que dice la misma palabra, evaporar un solvente. Y hablamos de una mezcla homogénea, como puede ser el agua y la sal. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para separar el solvente del soluto? Uno de los métodos que hay para hacerlo es la llamada evaporación, que consiste simplemente en poner en un recipiente el agua salada o el agua de mar, también podemos poner agua de mar, y ¿qué hacemos? Lo calentamos hasta que se alcanza el punto de ebullición del agua, que va a empezar a hacer que el agua se evapore, ¿sí? Pero en el agua que se evapora no se va a escapar la sal que está contenida en la solución, en la mezcla. Solo va a evaporarse lo que son las partículas o las moléculas de agua. Entonces, en el fondo del recipiente nos va a quedar, una vez que se evapore toda el agua, nos va a quedar la sal de manera cristalizada. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que cuando uno tiene una mezcla homogénea como es el agua y sal, que en cualquier parte de la mezcla que uno prueba va a poder denotar que hay agua salada, cómo es que se puede separar solo calentándola? Bueno, en este método que es la evaporación, esto pasa porque el punto de ebullición del agua es mucho menor que el punto de ebullición de la sal, ¿sí? El punto de ebullición de la sal debe andar por los 1400 grados. Entonces, para calentar a 1400 grados, uno tiene que utilizar mucha energía para calentar el soluto a tanta temperatura. En cambio, la temperatura del agua, como es menor, empieza a evaporarse más rápido y nos deja en el fondo del recipiente el soluto separado. En este tipo de método de separación de mezclas,
Lo que es el solvente se pierde, pero nos queda el soluto para poder separarlo. Bien, después tenemos lo que es la destilación. La destilación es un método para separar tanto sea mezclas homogéneas de tipo líquido-líquido o líquido-sólido, como puede ser el agua con sal, otra vez. Pero en la destilación, lo que nosotros tenemos es que podemos conservar ambos componentes. En la evaporación, si nosotros calentábamos el agua con sal, lo que era el solvente, que es el agua, se perdía y nos quedaba solo el soluto. En cambio, en la destilación, nosotros podemos conservar ambas partes de la mezcla, ¿sí? Ambos componentes, podemos conservarlo en diferentes lugares. Para la destilación se utilizan varios artefactos de laboratorio. En la destilación encontramos de un lado lo que es un recipiente que contiene la mezcla del agua y sal. Debajo tenemos un mechero que lo calienta, y por arriba vamos a encontrar otro tubo que va refrigerado y otro recipiente en el cual va a quedar el producto de la destilación, ¿sí? Por acá arriba, yo se lo explico así para que puedan entender. Va a haber un termómetro, que es el que a nosotros nos va a indicar la temperatura a la cual se está calentando, ¿sí? Si nosotros queremos hacer que el agua se evapore, tenemos que calentarla hasta los 100 grados, e incluso más, porque el punto de ebullición comienza a los 100 grados, ¿sí? Entonces nosotros calentamos esta mezcla a 100 grados y se va a empezar a producir vapor. El vapor de agua va a empezar a subir por el tubo. Entonces se va a encontrar con este tope y va a bajar por el tubo que está refrigerado. ¿Qué pasa cuando el agua encuentra una temperatura menor, el vapor de agua encuentra una temperatura menor, empieza a condensarse otra vez a estado líquido? Porque recuerden que acá teníamos el agua con sal en estado líquido. Cuando la calentamos, pasa a estado gaseoso. Entonces, cuando se vuelve a enfriar, vuelve a condensarse el vapor del agua y se separa. Entonces, de este lado vamos a tener el agua destilada del agua con sal, y cuando se termine de evaporar todo el agua de este lado nos va a quedar solo el soluto, que es la sal, y de este lado nos va a quedar solo el solvente, que es el agua, separados, ambos dos. Por eso tiene varios componentes que se utilizan en el proceso de la destilación, pero es importante cuando uno quiere separar y conservar ambas componentes de la mezcla. También nos sirve para separar dos líquidos, como ser agua y alcohol. El punto de ebullición del alcohol es menor que el punto de ebullición del agua. Entonces, nosotros vamos a empezar a recibir alcohol evaporado antes de que se evapore el agua. Entonces, si nosotros queremos separar el agua y el alcohol, que son dos fases líquidas, ¿uno qué puede hacer? Calienta hasta 75 grados el agua con alcohol, y el agua en estado líquido va a seguirse quedando acá, pero ya el alcohol va a empezar a evaporarse. Entonces, cuando el alcohol va subiendo, pasa por el por el tubo refrigerado y se vuelve a condensar del otro lado, separando el agua del alcohol. Entonces es como se puede utilizar también dependiendo de dos puntos de ebullición que sean diferentes, dos líquidos. Siempre el que se va a terminar destilando o condensando
va a ser el que tenga el punto de ebullición menor, ¿sí? Entonces uno controla con el termómetro qué temperatura le quiere dar al calentamiento, y después se terminan separando los dos materiales. Después también, para otro método que es la decantación, se utiliza un soporte y un embudo con una llave, ¿sí? Nosotros tenemos el soporte y acá tenemos el embudo con una llave, la llave que está debajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar para separar dos líquidos. ¿Cómo se separan los dos líquidos ahí? Se separan por la diferencia de densidad, ¿sí? Si uno tiene agua con aceite. Todos estos ejemplos de mezclas son los que estoy nombrando de acuerdo a los que ustedes me han ido respondiendo cuando yo en el ejercicio 4 de la clase pasada les dije que me den ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Bueno, cuando uno tiene agua con aceite en una mezcla y quiere separarlos, ¿sí? Porque como son de diferente densidad, el aceite va a quedar arriba y el agua va a quedar abajo. ¿Cómo podemos ir a hacer para separarlo? No vamos a sacar gotita por gotita o sacando con una cuchara el aceite, se complica. Entonces, para eso se utiliza lo que es la decantación. Entonces, por la densidad, el agua va a quedar abajo y el aceite va a quedar arriba. Si queremos separarlo, vamos a tener el embudo que tiene la llave, debajo un recipiente que va a ir recibiendo el agua. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir abriendo la llave y a medida que van cayendo las gotas de agua, el aceite también va a ir bajando. Entonces uno va a ir graduando esa llave y va a ir dejando que pase de a poco el agua hasta el punto en el cual el aceite se acerca ya y no queda diferencia entre agua y aceite. Entonces ahí ya cerramos y terminamos de separar por un lado lo que es el agua y por el otro lado lo que es el aceite. Esto se puede usar no solamente para agua y aceite, obviamente, se puede usar para mezclas que son de fase líquida y que tienen diferente densidad. También se puede usar para separar líquidos y sólidos, y se hace de la misma manera, siempre regulando sobre lo que es la llave, para dejar pasar primero lo que es más denso, que es lo que va a quedar en el fondo del embudo. Después tenemos también el método de filtración. En el método de filtración, nosotros podemos separar una mezcla eh, homogénea o heterogénea en diferentes fases. Si tenemos en fase sólida y líquida, podemos separar el soluto del solvente, ¿sí? En este caso, sólido-líquido, el solvente sería el líquido y el soluto sería el sólido. La filtración la producimos nosotros muchas veces, todos los días, quizás no nos damos cuenta, pero si uno se hace un té, uno filtra con el papel del té, filtra el agua y deja el soluto dentro del filtro. Si uno prepara café de filtro, pone el café y pone el agua caliente, y uno para que no le queden los granos de café en la bebida que va a tomar, ¿qué hace? Pone el filtro y el filtro se ocupa de dejar pasar el agua, ¿sí? El filtro nos sirve para eso, para separar estas mezclas. Quizás también si tenemos una mezcla de agua con arena, como una de las tantas que han nombrado. Tenemos agua con arena y la queremos separar. Entonces utilizamos un filtro que no permita dejar pasar los granos de arena, pero que sí permita dejar pasar el agua. Entonces ponemos debajo del filtro un recipiente que vaya a recibir el agua, y desde arriba le mandamos el agua con la arena. Entonces dejamos que caiga toda la mezcla y así separamos por un lado la arena y por el otro el agua. Eso es lo que es la filtración, básicamente.
Después tenemos otro método, que es la centrifugación. La centrifugación se utiliza mucho en lo que es el laboratorio, para separar mezclas homogéneas que tengan diferente densidad, los componentes. Entonces, hay algunos que me han nombrado, cuando les dije mezclas homogéneas, la sangre, ¿sí? Y es cierto, la sangre es una mezcla homogénea. La sangre está compuesta por glóbulos rojos, por plaquetas, por glóbulos blancos y por una sustancia que es el plasma. Todo eso conforma la sangre. Y todo eso tiene diferentes densidades. Pero para acelerar el proceso de separación de las fases de la sangre, en todas estas diferentes densidades, se utiliza la centrifugación. La centrifugación se hace con una máquina que es la centrífuga, que es como si fuese básicamente el funcionamiento de un secarropa, que tiene diferentes cavidades donde uno puede colocar los tubos de ensayo. Los tubos de ensayo son tubos donde se pone la muestra, el que a nosotros nos sacan sangre, y la ponen dentro del subtubo de ensayo, lo sellan para que no se escape en el momento de la centrifugación, y se lo somete a altas velocidades de giro. Entonces, en ese movimiento rápido que tiene la muestra dentro de la centrífuga, se va a separar en diferentes fases líquidas, pero ya no vas a encontrar en el tubo de ensayo la sangre roja así normal. Vas a encontrarla separada en 3 fases. Vas a tener debajo lo que son los glóbulos rojos, en el medio lo que son las plaquetas y los glóbulos blancos, y por encima vas a tener lo que es el plasma, ¿sí? Entonces ahí, si uno quiere estudiar directamente lo que son los glóbulos rojos de la sangre, para separar los componentes, nos es útil porque metemos una jeringa hasta abajo y extraemos una muestra específicamente de los glóbulos rojos. Si queremos estudiar las plaquetas, podemos extraer específicamente las plaquetas o los glóbulos blancos. Y si uno quiere estudiar el plasma, lo mismo, agarra y extrae de la parte superior. Entonces nos sirve para separar, ¿sí? Luego, y por último, el otro método que encontramos es el método de la imantación. En la imantación se utilizan imanes y nos sirve para separar componentes que tengan propiedades magnéticas, como puede ser el hierro, por ejemplo, más común, que tiene propiedad magnética. Entonces, si nosotros tenemos una mezcla heterogénea de tipo sólida o líquida y sólida, y queremos separar el componente magnético, simplemente utilizamos un imán acercándolo a la mezcla, y supónganse que tenemos arena con limaduras de hierro. Esa es una mezcla heterogénea y queremos separar el hierro, porque queremos estudiar la rapidez con la cual el hierro se oxida. Entonces separamos con un imán. Cuando acercamos a la arena, se van a levantar solo las partículas de hierro, porque el hierro es el que está imantado, el que tiene esta propiedad magnética, la arena no. Entonces la arena va a quedar separada, y así, puede ser con arena, puede ser con tierra, puede ser con harina, puede ser con un montón de otras cosas. Después, otro método que tenemos para separar mezclas heterogéneas es lo que es el tamizado. Es parecido al filtrado, pero se diferencia en que se utiliza para separar sólido-sólido. En el filtrado uno puede separar líquido de sólido. En cambio acá, si tenemos sólidos que son de diferente tamaño, en un tamiz, que es una especie de enrejado o filtro de diferente grosor, uno puede poner
la mezcla, que sea heterogénea, y puede separar los componentes. Puede utilizar diferentes tamices, primero un grosor, después otro grosor y después otro grosor, dependiendo de la cantidad de componentes que uno tenga y que quiera separar. Entonces lo pone en el tamiz y uno empieza a mover. Es como si uno estuviera colando arena para sacar los caracoles, ¿sí? Entonces va a ir moviendo y los componentes más grandes van a quedar arriba. Después los que sean de menor tamaño van a quedar abajo y después van a quedar más abajo los otros más chicos, porque van a ir pasando los diferentes tamices y los que no puedan pasar el filtro del tamiz van a quedar separados. Básicamente, estas son algunas de las técnicas o métodos que se utilizan para la separación de mezclas. Entonces yo ahora los voy a dejar en esta parte y voy a hacer otra parte para que no sea tan extenso el video de la explicación. Voy a dejar otra parte para hablar de las transformaciones de la energía y de los diferentes tipos. Así que ahora nos vemos en el otro video.